toda burbuja finalmente termina siendo verdad en algún minuto lo que se estaba creando. Bueno, con este escenario, si verdaderamente se da, la bolsa debería andar muy bien y el dólar debería bajar. Entonces tenés eso, tenés el cobre, el petróleo más bajo, un dólar un poquito más débil, tasas súper controladas y quizás más abajo. Yo creo que es un muy buen escenario para el corto plazo para Chile. Mira. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, también un poquito de deporte y cosas que nos impactan en nuestras vidas. Y estamos precisamente en ya algo que se ha convertido en habitual, que cada cierto tiempo nos juntamos con Fernando Sleve a hablar de mercados para hacer un balance, en este caso, de lo que ha sido el primer semestre y lo que podemos esperar de cara al segundo semestre. Así que, bienvenidos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin conversar, sin hablar de mercado, más allá de nuestros comités que hacemos habitualmente. Pero siempre es bueno poner la pelota al piso, ya que estamos en época de mundial, para precisamente analizar lo que ha sido este semestre, las buenas, las malas, lo que quizás ha coincidido con nuestra visión original, lo que ha cambiado. Y para partir nomás, solo lanzar un primer tema, no contemplábamos para el primer semestre una guerra entre Estados Unidos e Irán, que fue sin duda la gran noticia del semestre y la que cambió de cierta manera todo, porque hizo subir mucho el precio del petróleo, que sigue estando alto, ya ha corregido, pero sigue estando elevado respecto al cierre del año pasado, y eso generó cambios en la expectativa de inflación, más que cambio de expectativa, cambio en la inflación real, porque subieron mucho los precios de las bencinas en todo el mundo, en Chile lo vivimos también, y eso cambió mucho del panorama al cual teníamos contemplado, y yo creo que eso pasa habitualmente, que en definitiva son cosas que uno no espera y que impactan en diferentes activos y en la visión que uno puede tener para el mercado. Cambia el orden de los factores. Cambia el orden. A ver, yo creo que para partir en qué estamos hay que partir desde dónde veníamos. Claro. Finales del año pasado estábamos entrando en un proceso de reaceleración general global que se materializaba por bajadas de políticas monetarias a nivel global después de inflación del 2023, 2024 y 2022 obviamente. Tenía mucho espacio para correr emergentes, que fueron, si uno lo lleva a los primeros meses de este año, los últimos del año pasado fueron que corrieron más. Todavía emergentes, si bien no se ha movido los últimos 4 meses o 3 meses, sigue teniendo el mejor retorno de los activos simples. Y eso se estaba dando a nivel global con Estados Unidos liderando. Yo creo que esa era como la tesis. La tesis era que con la caída de las tasas, con una caída del dólar, que siga la inflación convergiendo, todo lo que va como el trade de reflación, que es emergente, tecnología, industriales, etcétera, debería andar bien este año. Y con una mirada más o menos neutral, porque ya habían cosas que ya empezaban a llamar la atención en términos de valorizaciones, sentimiento, estacionalidad. Entonces uno era como positivo, pero con cuidado, por así decirlo. Sí, tú haces la visión mensual a nuestros clientes, yo hago la visión semanal abierta, y claro, ahora que lo estamos conversando, la tesis original a principio de año venía una baja de tasas en este año, Claro, 2 tasas venían. 1 o 2 tasas se bajaba este año por parte de la Fed, y también en ese momento era como que ya Estados Unidos había alcanzado un cierto nivel, pero esa estabilidad de Estados Unidos le daba mucho espacio a que el resto anduviera mejor. Y ahí, como tú decías, estos activos simples como emergente o como Europa, ciertos mercados importantes del mundo se estaban viendo beneficiados por esa estabilidad, esa tranquilidad de Estados Unidos, y que ese desbalance que se dio, esa distancia que se generó entre que Estados Unidos voló los últimos 5 años y el mundo se quedó pegado, se estaba como achicando esa brecha. Claro. Y eso es por política monetaria de Estados Unidos, que era mucho más restrictiva que el resto del mundo. O sea, Europa partió mucho antes bajando las tasas, Chile partió mucho antes bajando las tasas, y Chile hoy día, entre Estados Unidos y Chile, prácticamente no hay diferencial de tasas, siendo que normalmente debería haber un colchoncito. Claro. Entonces, al final son cositas que se iban a limpiar este año. Claro. Y pensando para el próximo, más otros drivers como IA, que hay mucha inversión en eso, yo creo que era como el escenario central para todos los analistas, y si uno lo pensaba, como las categorías de activos más sexys, Brasil, sí, Latinoamérica en general, Estados Unidos porque es Estados Unidos, pero como Estados Unidos y el resto del mundo versus antes que era Estados Unidos, ¿no? Exacto. Ese era el Ahora el había atractivo en el resto del mundo. Exacto. Por varias dinámicas, que una de ellas era el aumento también de los precios de las materias primas, que eso era muy bueno para Latinoamérica Exacto. emergente.
Y eso yo creo que fue hasta febrero. Sí. Enero fue un boom de emergentes. Sí. Chile voló, Brasil, todo voló. Febrero también, hasta que llegó el 28 de febrero o el 26 de febrero, ya no me acuerdo qué día exacto fue, que partió la guerra con Irán. Y bueno, ya sabemos la historia. Parte una guerra que al principio yo creo que todos decían, bueno, nosotros agarrados de combos en Medio Oriente, bueno, no va a pasar nada. Pero escaló muy rápido, comprometió a otros países, comprometió refinerías, se cerró los estrechos, de verdad, no fue como un bluff de 2 semanas, y que recién se resolvió ahora. Claro. Y eso dejó, yo creo, a todo el mundo muy expuesto. Y si uno ve en términos de los clases de activos, los que más sufrieron son justamente los que le iba a ir muy bien este año, que son emergentes, China, en general todos los países asiáticos, todos los países latinoamericanos, o sea, todos los que somos muy dependientes de petróleo, nos fue muy mal. Y por el otro lado subieron mucho las expectativas de tasas por eso. Entonces ahí hubo un quiebre importante donde subieron mucho, o sea, subió mucho el petróleo, subió de, acuérdense, estaban 60 a 65, subió hasta 110, 120, y hasta hace 2 semanas estaba ahí pegado, arriba, y ahora se desplomó a 69, que es el dato de este minuto, por así decirlo. Y eso hizo que las tasas subieran muy fuertes en todo el mundo, donde en vez de esperar la Reserva Federal que iba a bajar de 3,5 a 3, hoy día está pensándose entre el 4 y el 4,5. O sea, están pensando entre 2 a 4 subidas de tasa. Que no es solamente por ese factor, pero gran parte es el factor petróleo. Sí. Y que yo creo que se destraba la semana pasada con el nuevo presidente de la Reserva Federal, que para algunos es duro, para otros es duro, pero al final fue poco transparente. Al final, si uno tuviera que resumir su dureza, fue con los datos objetivos que hay hoy día, no hay que mover la tasa. Y nuestra visión es la inflación, listo. Y el empleo. Y ¿qué el es lo que empleo siempre ha sido? Es lo que todos sabemos. Claro, pero por último, antes te trataban de dar guiamientos de a donde querías moverte. Y hoy día él fue súper estricto a decir que si no hay nueva información no va a decir nada. No es necesario hacer más ruedas de prensa, si es que no hay información relevante. Y de hecho fue súper categórico cada vez que le hacían una pregunta a los periodistas en guiarse en relación al memo, que al comunicado. En vez del comunicado de una página, ahora lo cortó a un párrafo chiquitito donde dice 3 cuestiones y chao pescado. Y lo leyó 5 veces, o sea, fue bien categórico. Bien categórico. Y eso obviamente deja espacio de interpretación de cada uno, quiere interpretar lo que quiere, creo yo, que es lo que está pasando hoy día. Hoy día saltaron, si uno compara la semana, hace 2 semanas atrás a hoy día, han saltado muy fuertes las expectativas de alzas de tasa, siendo que en Estados Unidos habían estado muy controladas y en el resto del mundo habían subido un poco. Pero en Estados Unidos nadie esperaba que subieran a 4,5. Yo me acuerdo hace 2 semanas que alguna casa de inversiones dijo, no sé, es que yo espero que cada 2 años, a 1 año suban a 4,5. No. Imposible. Y eso yo creo que es un revés importante dentro de la economía que desordenó el puzzle para este año. Y el otro puzzle que se desordenó para bien es la IA. Exacto. Que ya venía bien, pero... Claro, pero se desordenó en el sentido de que quedó muy, muy chica las expectativas de inversión. Sí. Donde pasamos el año pasado, yo estaba leyendo como las expectativas de enero de cuánto se iba a invertir, era 1 trillón. Claro. Y hoy día estamos hablando de 5 trillones. Claro. Y de pasar yo me había quedado hace poquito hasta 3. Y de 1 a 5 trillones cambió en 3 semanas. Claro. Porque esta cuestión partió en abril, que empezaron a hablar de los 2 trillones, 3 trillones, y hoy día están hablando de 5 trillones. Entonces, meter 5 trillones en 2 meses, al final para hacerlo fácil, no te dan los números y vemos acciones que hoy día no cotizaban, o sea, eran muy chicas antes, y que están saltando en bolsa 100% de la noche a la mañana, como lo hablábamos, las empresas coreanas, las empresas taiwanesas, que son muy de semiconductores, donde es un semiconductor que antes se usaba no en la parte como refinería más crítica, sino como en electrodoméstico, en los autos, en los teléfonos, y hoy día está siendo el central para todo lo que es en los data centers. Entonces, ese cambio dejó muy descolocado. Y así yo creo, si uno saca como el year to day, al final eso es lo que ha volado. Exacto. Si uno de hecho descompone el Nasdaq entre Nasdaq semiconductores y Nasdaq 7 magníficas, claro, las 7 magníficas han caído. Exacto. Versus el Nasdaq semiconductores ha subido. O sea, entonces, si uno mira el Nasdaq general, claro, que ha subido, exacto, en verdad no es por las típicas empresas que eran las favoritas, que es Google, Microsoft, Amazon, sino justamente por Broadcom, AMD, Nvidia al final. Exacto. Y Nvidia, de hecho, es la que menos ha subido, porque ha subido, no sé, un 13%, creo. Sí, muy versus normal. Otras que han subido 100%. Sí, entonces ahí aparece, por un lado, lo negativo y lo positivo, que en definitiva
si es que no fuera por este factor IA y semiconductores, probablemente no estaríamos en este momento hablando de esta estabilidad del mercado, sino que probablemente los mercados estarían cayendo por aumento de expectativa de inflación, por petróleo, ¿Qué por es todo lo lo que que le ha hablamos pasado a antes. todo el resto del mercado? Exacto. Yo creo que hoy día el problema Lo que es, sostiene en definitiva hoy día el mercado Sí, son los semiconductores. hoy día uno de los grandes, algunos lo dicen como problema, lo que existe, pero hoy día como están todos los índices están sucios por los que tienen mayor peso. Y hoy día lo que tienen mayor peso es Sí. semiconductores. En el S&P ya entre tecnología y semiconductores es 45, casi 50% del índice. Entonces, al final estáis viendo, dices, Estados Unidos está bien, pero en verdad no está bien. Claro, Se ve todo el resto de sectores están ahí, no se han movido al final. claro. Y ahí te Si llevo... te vaya emergente, Eso te iba a que decir, es un de punto hecho. súper importante, Sí. porque si emergentes piensa en China, China, India, India, no sé, Malasia, Y nada, nada, hoy día está igual. exacto. Entonces emergente ha subido Y Corea del Sur. y Corea del Sur no está en emergente, está en Asia. Ah, Sí. En el AXJ, que es Asia ex Japón, ahí está ya. Corea del Sur. Y en el... En emergentes, en el BWO, por ejemplo, está solo China, India y Taiwán. ya. Yo pensé que Sí. estaba Corea del Sur. Sí. Y, Sí. ya. En ese, no sé si en el EM, en el EM está. tengo dudas. O sea, en el DWO, que es el que Ya. yo uso al menos siempre, no, Ya. ahí no está. Pero probablemente no está. Pero bueno, al final Sí, el da lo punto es mismo. que, Pero que unas pocas acciones unas pocas que están acciones ligadas a la tecnología han en hecho- emergente. Claro, decir emergente está bien. claro. Pero si uno mira a China, Nada. acá hay un 20% de máximo. Brasil, acá hay un 15-20% máximo. Chile, Claro. que iba súper bien y tiene estabilidad y todo, acá hay un 20% máximo. Hoy día recuperó un poco, pero hace 2 semanas que estábamos justo con el pique en el petróleo, Chile está en la parte baja. Claro. Las monedas emergentes están ahí pegadas, no a ultra arriba, pero estables. Muy flat. Entonces, todo el trade petróleo ha sido bien fuerte. Mm. La cosa es que se ha ensuciado con la IA. Claro. Y por el efecto de los índices al final. Se Entonces ha- uno hace como, la IO bien emergente, está todo bien. No, en verdad No. la IO bien a Corea y Taiwán. Y ni siquiera a Corea y Taiwán, a 4 empresas de esos índices. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Entonces al final tenemos estos dos polos opuestos. Es una economía a nivel global muy influenciada por el aumento del petróleo, aumento de expectativa Claro, de como inflación. a la espera de qué pasa. Claro, claro que ha sido muy largo el proceso y por lo que vemos debería relajarse, pero todavía Exacto. estamos con los coletazos. Y por otro lado, todo eso negativo para los mercados ha sido compensado de manera muy positiva por todo lo que es la IA y la y los semiconductores. Y acá hacer mención solamente, acá hablamos de 1 trillón, 3 trillón, 5 trillón. Eso no es que se invierta ahora, sino que eso se va a invertir en el futuro y eso se internaliza rápidamente en los precios. Pero en corto plazo. Sí, rápido, muy de acá al rápido. 2030. Entonces tampoco es como, estamos hablando de 50 años más. No, pero igual 5 años hoy día como no es poco. No es poco, pero por ejemplo, ¿te acordás que lo mandé el otro día? Todas las revoluciones tecnológicas de los últimos 200 años, al final, desde 1800. Que parte con los ferrocarriles, autos, electricidad, el teléfono, los principios de los semiconductores, etc. Las grandes revoluciones tecnológicas son de 50 años y se llegó a invertir el equivalente al PIB en 50 años, Perfecto. que es más o menos como un 10%. Hoy día estáis invirtiendo el 10% del PIB en 5 o 3 años. Claro. Ahí tenéis el volumen de flujo muy fuerte. Claro. ¿Cachai? Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimore somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimore te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Y ahí viene la segunda derivada de todo esto, probablemente a Estados Unidos, que ha agarrado fuerza también en el último tiempo, y es que hoy día también vemos una economía que sigue estando fuerte. O sea, ya el gran tema de los últimos años, que ha sido cuándo llega la recesión de Estados Unidos, hoy día no es tema. No es tema. O sea, y de hecho ahí tomando las mismas palabras del presidente de la Reserva Kevin Federal, Warsh. dijo, el gran problema no es el equity hoy día con las tasas está relativamente bien, especialmente los semiconductores al final. Pero el gran problema es todo el resto de la economía. Claro. El resto de la economía no está bien, o sea, está ahí. O sea, si uno mira se hace como rápido el resumen de los diferentes indicadores. El consumo hoy día está
en mínimos como si fuera recesión, las expectativas. Pero el consumo real está creciendo un 2%. Después, si uno separa ese consumo real, ¿quién está consumiendo? Es el 10% más rico. El 80% está consumiendo como si fuera el 2008. O sea, hay una dispersión muy fuerte entre consumo. Y si uno hace clic en este 10%, donde ha materializado sus lucas, es gracias a la bolsa. Claro. Entonces, finalmente, el poder adquisitivo para el 10% más rico ha subido mucho con este boom de bolsa. Claro. Versus el 80% restante, que como no tiene activo financiero, su poder adquisitivo se ha deprimido fuertemente. Si uno lo lleva a la realidad local, debería ser mucho más abultado, porque el 10% tampoco tiene, pero si uno lo mira en el 1 contra el 99, le pasa una cuestión parecida. Exacto. Ahora, el 10% ha podido consumir equivalente en términos de gasto que el 80% de la economía, que es una brutalidad, creo yo, para una economía. O sea, ha estado bien, pero con estas bifurcaciones raras al final. Después uno pasa a empleo, el empleo, que uno lo mide por puestos de trabajo abiertos, acá no ha subido, ahí está plano, está estable. Por eso algunos, que los más pesimistas, dicen, como está estable y tenía una burbuja en crecimiento, se te revienta la burbuja, te cae ese 1% o el 10% más rico que te ha mantenido esto más o menos a flote, y cagaste, en palabras así. Claro. Porque al final el 80% no te va a salvar. Claro. Entonces ahí tenías ese riesgo. Después ves, por ejemplo, lo que está pagándose por hora, trabajar, va todos los meses bajando. Entonces tampoco se le está pagando a la gente, por ende tampoco aumenta el poder adquisitivo. Entonces, como una economía de tanto consumo depende de poquitos, y que esos poquitos derivan de equity al final, ahí tenéis, no estáis ultra bien parados, estáis bien. Estáis bien y con fragilidad. Exacto, al final. Claro. Entonces por eso al final los de BCA, para ponerlo con nombre y apellido, esos tienen toda esa orientación como económica de decir... Muy pesimista. Ojo, ¿cachai? Puede quedar las cosas... Cualquier cisne negro te tira toda esta cuestión a la basura. Claro. Y los optimistas, obviamente, y viéndolo desde el punto de vista como tienes tanta inversión, al final, obviamente, manufacturas andan bien, industriales andan bien, las utilities han andado súper bien, porque al final hay mucha plata que está empezando a dar vueltas. Y también esta visión más a futuro de que todo lo que ha sido inteligencia artificial va a llegar a mayor eficiencia, va a llegar a mejores utilidades para todos los demás sectores y que la economía se va a reconfigurar. Eso yo creo que todavía no está ni siquiera internalizado. No, pero es como lo que debería venir. Exacto. Lo que debería venir. Yo creo que hoy día el gran... O sea, y llevando, entonces, está eso, que la economía de Estados Unidos está ahí, está bien, está al final. Como no está mal, yo creo que ahí está la diferencia entre el resto del mundo y Estados Unidos. Como el resto del mundo estaba mal. Y lo agarró esto que lo dejó muerto. Estados Unidos venía, pero con un boom fuerte de inversión. Y esto lo dejó como con un crecimiento inflacionario al final. Al resto del mundo lo dejó bordeando recesión quizás. Claro, porque si hubiera durado mucho más, esta cuestión te dejaba botado. Que es un poco lo que nos está pasando en Chile, que en Chile tenemos muy malas cifras económicas de actividad y también aumento de la inflación. Entonces, inflación pura y dura. Y eso uno lo ve en la calle, uno lo ve con la gente, y evidentemente que las expectativas al futuro no son muy optimistas porque no hay crecimiento, no mejora el empleo, no hay mayor actividad, no hay sectores que uno diga esta cuestión está empezando a repuntar fuerte. No, está todo ahí muy estancado, y además con aumento de los precios, o sea, la billetera sufre. Y eso hoy día, eso es el ejemplo de Chile precisamente un poco. Claro, el ejemplo de Chile es como el 80% de Estados Unidos. Claro. Y del mundo. Y del mundo generalmente. Claro. Y lo que hace, y Estados Unidos, la diferencia es que el 10% estaba muy bien parado y aparte tenéis el boom de IA, que es mucha plata que está dando vuelta. Totalmente. Que se termina en Estados Unidos o el resto del mundo, pero al final también está terminando en Corea o en Taiwán, y ahí están repartiéndose esas lucas, pero mucha plata. Y ahí te quiero llevar a cambiar un poquito de tema y ver otras de las noticias importantes del semestre, que es esta locura por SpaceX. Y que también va en la línea con lo que estamos viviendo en sectores muy específicos, burbujeantes en algunos casos, expectativas irracionales, y todo un futuro que se ve fantástico si es que ocurre, pero faltan varios peldaños. Varios kilómetros para llegar a ese lugar. Entonces, claro. Sí, yo creo que, es que, bueno, siempre pasa al final, yo creo. Sí, claro. Estábamos hablando antes de la criptomoneda. Claro. Al final, si uno piensa
no me acuerdo qué libro, un paper, pero al final, Uno lee muchas cosas. sí, bueno, no me acuerdo qué exactamente. En simple, al final habla de las burbujas, que las burbujas se alimentan más que por los datos, es por la retórica. Claro, la narrativa. La narrativa que mueve a toda la claro, gente y claro. las hace hablar de cuestiones maravillosas. Y puede ser verdad, al final, Mm, toda burbuja finalmente termina siendo verdad en algún minuto lo que se estaba creando. mm, Si uno se va a los ferrocarriles, que fue una burbuja, no va a decir que los ferrocarriles no funcionaron. Los claro, autos, que fue una burbuja en los 1920, no va a decir que los autos hoy día no funcionan. claro. Funcionan. El teléfono, la electricidad, los cohetes espaciales para la NASA en los 70, Internet en los 2000. O sea, toda burbuja no significa que sea un discriterio de decir esta cuestión no va a Claro, funcionar, pero sino se se sobreestiman sobreestima. el impacto que llega a tener y O no tanto. sobrematerializa y- es como un Excel, piensa como que esta cuestión es perpetua. Claro. prácticamente. Y no es así. Es como cuando uno mira la curva del Bitcoin, que es como así, pero en los últimos 5 años la verdad que es así, es para el lado, porque ya se normalizó un poquito y un poco lo que pasa con estas tecnologías es que se sobreestima mucho y no significa que caigan. En algunos momentos ha explotado la burbuja, pero puede que después de esa sobreestimación de expectativas entremos en una lateralización, en una espera de que se materialice definitivamente todo esto que uno sabe que va a ocurrir, Exacto. en particular con la inteligencia artificial, que Y hay ahí harto vienen de los más. las retóricas, yo creo, porque, por ejemplo, alguien, estos últimos 3 meses, todos los que son pro mercado semiconductores, te dicen, su argumento central es que, oye, esto no es burbuja, porque mira las utilidades y los PU Sí. forward. Estáis comprando, bueno, estáis comprando relativamente caro, pero estáis bien, ¿cachai? Pero Estáis con, comprando la a 100 veces, con las tasas de crecimiento. comparémonos con el 2000, estáis excelente. Pero eso es como no mirar el entorno entero, porque al final una burbuja no significa que estés comprando falacias, sino una burbuja, no sé, vapor, voy a llevar un ejemplo súper chileno, pero vapores en los 2020. Ujú, ¿Era una burbuja o no era una burbuja? Sí, porque por un efecto secundario tuviste precios de los containers que se dispararon y después se desplomaron. ujú, Y tuviste vapores que hizo así, y para abajo. ujú, Burbuja. ujú. ¿Cachai? Sí, ¿Acompañaron las utilidades en su minuto? Sí. sí, El PU forward de vapores debe haber sido 5 sí, en su minuto. Igual se desplomó un 50% en su minuto. sí. ¿Cachai? Entonces, no digo que eso vaya a pasar porque al final uno tiene la bolita de cristal, pero hoy día los semiconductores se parecen mucho a vapores del COVID. Claro. Al final está diciendo que prácticamente los semiconductores de acá a 40 años más van a subir. Y nadie va a encontrar una forma humana de decir cómo gasto menos, cómo optimizo, cómo mejoro la tecnología. O sea, cuestiones que el humano constantemente está pensando. Entonces ahí viene como los choques tecnológicos de la innovación contra la innovación de la innovación. Ujú. Que finalmente creo que lo que puede estar pasando, que recién se está empezando a hablar de esto como estas últimas 2 semanas, o semanas diría yo, que es todo lo que está haciendo China contra todo lo que está haciendo Estados Unidos. Ujú. China hoy día está usando IA igual o casi igual de buena que en Estados Unidos, por todas las métricas que son medibles. Y ahí hay 5 o 6 empresas que hoy día la están rompiendo. Kimi, Midmax, la de Alibaba, la de Tencent, que cuestan entre un 40 a un 70% menos. Claro. Y el presupuesto de CAPEX de China de esas empresas es de 200 billones a 400 billones de dólares. Entonces está hablando de 200, 400 billones contra 5 trillones. Claro. De $4 el token o el millón de token a 0,22 centavos el trillón de token. Algo va a pasar ahí. Algo, seguro. o sea, Claro. ahí hay una cuestión que no tenéis que ser gil para pensar que no, esa cuestión se tiene que cerrar esa brecha, ¿cachai? Claro. Es como al final lo mismo que los autos eléctricos en los 2020, en el 2022, ¿verdad? Que Claro. los autos eléctricos era como, la panacea. Mm. Y empezó a avanzar la tecnología tan rápido que hoy día las empresas de autos eléctricos, ¿quién se acuerda de esa cuestión? Mm. Se han caído un 80%, 50%. Y fue el boom de los autos eléctricos. Y hoy día nadie dice que los autos eléctricos no sirven para nada. Siguen ganando mercado, siguen ganando cuotas, muchas marcas están llevándola, ¿cachai? Han bajado los costos, la tecnología hace 3 años andáis 100 kilómetros, hoy día estáis pensando en 1000. O sea, mucho mejor tecnología, pero la acción cayó igual un 50%. ¿Cachai? Sí, porque en definitiva, en toda revolución tecnológica, en toda revolución industrial, tecnológica, lo que pasa es que hay competencia, pues y esa competencia determina de cierta manera ajustando todo. Ajustando los royalties. Claro, y ahí me acuerdo
de DBA siempre esas conversaciones que podríamos traer al manager del Silicon. Sí, justo estaba hoy día en la mañana Sí, hablando con él. porque yo me acuerdo una de las cosas que hablaban de los semiconductores que era difícil de suplir lo que era. Sí. Era difícil generar competencia Competencia. para estas empresas que estaban tan bien conectadas y una integración tan... En cada como etapa de la generación del semiconductor, que por así decirlo, existía un monopolio Claro, natural. porque se necesitaban entre ellas y era muy difícil ocupar el espacio de una que ya estaba instalada. Entonces, ahí de repente sería bueno en que estamos ahora. Así que, ya que ha subido tanto los semiconductores, deberíamos invitarlo para profundizar. Sí. Yo creo que ahí está el riesgo para no sé si es para este semestre, pero para el 2027-28 quizás. Claro. Que finalmente es porque hoy día la adopción de ella todavía es temprana. Las empresas creo que el 20-30%. Seguro. Productividad todavía no se materializa, excepto en las empresas más tecnológicas. Entonces todavía queda mucho espacio. Yo creo que acá como todo ha sido súper rápido, también se desarma rápido, creo yo. Ahí está el riesgo. Que hoy día sí creo que hay una brecha muy importante. O sea, hoy día la IA más utilizada no son las norteamericanas, son las chinas. En términos de usuarios mundiales. Entonces, y estos son por foros medios alternativos, pero todo como programador, desarrollador con más seniority se está yendo a las IA chinas. Al final si te hacen lo mismo por 50% o 70% menos de costo. Nada que hacer. ¿Por qué vaya a usar los otros si no tiene sentido? Y de hecho salió el fin de semana como un reporte de Goldman Sachs que decía, bueno, igual, ¿por qué es tan barata? Porque los chinos llevan 20 años haciendo energía e invirtiendo mucho energía. Entonces tienen un 40-50% más barato la energía en China que en Estados Unidos. Factor 1. Listo. Factor 2, como todos se copian, ellos hicieron sus guías libres, o sea que son de open sources. Entonces, si Alibaba mejora una cuestión, al tiro la copian las otras tres. Si el otro hizo la cuestión, al tiro la copian. Entonces, tienen una evolución integral mucho más rápida. Y después, como las entrenan, que las entrenan mucho más baratas porque utilizan otros temas de interfaz. Al final eran como los tres grandes puntos de... Entonces tú decís, o sea, no estáis hablando de cuestiones de chaveta. Es en realidad, entonces tú decís, ¿por qué Google, si yo fuera, o uno piensa como más financiero, si yo soy el dueño de Google y miro a los chinos, que están haciendo la cuestión a un 70% más barato, ¿por qué yo voy a querer quemar 1 trillón de mi CAPEX? Se lo puedo quemar 200 trillones, quizás. O sea, 200 billones, no sé. La respuesta puede estar en que ese señor de Google estuvo hace poquitos días sentado al lado de Trump y muchos CEOs de las grandes tecnológicas. Claro, pero al final igual el mercado te va a terminar pagando. Sí, se ajusta. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, al final, por algo, las 7 magníficas han caído. Sí, claro, absolutamente. O sea, el mercado la está empezando a decir, ojo, sí, ojo, estáis gastando mucha plata acá que no va a ser productiva. Te estáis endeudando. Sí. O sea, los super boom de deudas, hoy día Nvidia está tirando 20 billones en bonos. Google ha tirado ya 80 billones en bonos. Sí. O sea, cosas que no se veían hace un tiempo antes, atrás. Las grandes magníficas eran empresas que ganan muchas lucas sin palanca. Exacto. Hoy día están invirtiendo mucho en estructura dura, que tiene depreciación rápida, y con mucha deuda, que es un paradigma totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados los últimos 20 años. Sí, y eso evidentemente todos sabemos que cuando hay deuda hay riesgo. Y cuando hay activo duro hay depreciación y te bajan los ROEs y te baja la cuestión. Y si estáis por otro lado con tanta competencia por China, vaya a tener márgenes más chicos y no tenéis los mismos márgenes que la nube o que Midpedia en Meta, ¿cachai? Que teníais márgenes de... Al final, la gran gracia de todas estas empresas que tenían márgenes del 30-40% todos los años y crecían como chancho. Ahí está su magia. Pero si ahora está todo yéndose a márgenes del 8 o del 10, no creo que sea ese el escenario, porque eso no sería ridículamente malo. Pero si China está haciendo eso, puede ser un factor de riesgo como fueron las telcos en los 2000 al final. Sí. Oye, y ya con toda esta conversación, que llevamos varios minutos, un poquito, ¿qué esperamos para el segundo semestre? Que ya de cierta manera hemos dicho algunas cositas, pero ¿qué podríamos esperar ya para el segundo semestre, cierre del año? Que en general podemos decir que ha sido un año bueno. Sí, ha sido un muy buen año. Precisamente por los semiconductores. Y lo único que van, este año, yo todas las semanas miro las diferentes clases de activos, dentro de las principales, el oro y Bitcoin hoy día como una clase de activos son los que caen este año. Y el resto todo bien. O sea, si uno va como desde lo más conservador a lo más agresivo,
Las tasas acá están todavía altas, por ende está generando un muy buen retorno a 12 meses. Vaya a terminar con todos los fondos de renta fija en torno al 7. ¿En Chile? Sí. Sí. Es Más que o para menos. hacer la distinción, Sí, ya que sí, estamos sí. hablando... Bueno, y si te vais para afuera, está ahí al 5. Sí. Que es súper buen retorno. O sea, llevamos ya muchos años que van a bajar las tasas, y pasa algo nuevo que te Claro. deja las tasas otro año más arriba y tenía otro año de vengo súper bueno. Sí. Entonces, algo que venía con mucha expectativa de que ya disminuya ese poder de atracción, sigue Claro. teniendo muy buen retorno. O sea, ya en el año llevamos primeros 5 meses, en general todos los fondos de renta fija entre un 3,5 y un 4. Perfecto. ¿Cachai? Que eso Está terminando en un anualizado 7 al final. vaya a terminar fácil. 7, 8. 7, 8. Y los que tenéis más riesgo, con más yield ahí en el día. Al final. Que es súper bueno. Súper bueno, súper bueno. Entonces todo eso es la parte de deuda. Algo que hemos defendido harto nosotros en los últimos años. Exacto. Todo eso es deuda. Y yo creo que de cara a este segundo semestre sí. Porque lo que a mí me llama mucho la atención, que pensé que iba a ser como un boom así, estas semanas iban a explotar, pero no pasó al final. El petróleo pasó de 100 a 70. Las expectativas de inflación, los break-even pasaron de 2 años de 3,5 a 2. En una semana. No bajaron las tasas cortas. O sea, las tasas cortas a 2 años siguen con máximo. Las tasas largas han bajado. Mercados emergentes no se han movido. Chile no se ha movido. Brasil no se ha movido. Entonces yo creo que este segundo semestre, si eso se termina materializando, que en verdad se queda el petróleo abajo y que debería terminar pasando, y por ende ya bajó las expectativas de inflación, o sea, ya un hecho, y por ende no creo que cambie el discurso de la noche a la mañana de súper duro a súper blando, pero al menos de ya está todo tranquilo, que un poco yo creo lo que fue que lo hablamos también por interno, pero como que tiró la pelota al córner, como no voy a hablar nada porque no hay datos, y con los datos que hay mantenéis tasa, y en 6 semanas más o en 5 semanas más, con los datos nuevos voy a decir, bueno, ya no tengo que subir las tasas, van a decir, ¿cachai? Claro. Porque al final con los datos nuevos, en verdad, ya no tengo que subir tasas. Tampoco las tengo que bajar, pero al menos voy a estar estable. Y eso yo creo que va a hacer correr mucho el equity de Latinoamérica, China, India, Chile, Brasil. Y yo creo que las tecnológicas van a tener su segunda patita de boom con esto, si es que esta otra corriente por detrás que va como de eficiencia no escala tan rápido. Yo creo que ahí es como, yo creo que el segundo semestre va a ser bueno. O sea, muy volátil, pero va a ser buen semestre. Y ahí tenemos dos factores que se mezclan y que son importantes. Estamos en año de elecciones en Estados Unidos. Y siempre la verdad y el gran discurso del presidente de la Reserva Federal viene en Jackson Hole, que es en agosto. Entonces, en agosto, probablemente no me extrañaría que se lance un discurso bastante bueno y en septiembre, en definitiva, se ratifique en la decisión de tasa más importante de Estados Unidos, que en septiembre, generalmente el 18 de septiembre se o sea, hoy día están valorizando que se va a subir las tasas en septiembre. Claro, entonces, probablemente en ese contexto y cerca de elecciones, no me extrañaría que tengamos buenas noticias por ese lado y pase toda esta tesis que venimos conversando. Sí, yo creo que agosto va a ser volátil. Uno nunca sabe si va a subir o va a bajar. Va a ser volátil, va a haber mucha volatilidad. Pero como va el año, igual era entendible tener una corrección, que probablemente la estemos viendo hoy en día. Para este año se esperan, siempre, por si uno mira como en los últimos 100 años de este año, que es el midterm election, siempre tenéis 2 caídas, una en marzo y otra en agosto. Así que sí, obviamente más arriba, más abajo. Nunca se sabe. Estamos hablando. Bueno. Claro, pero igual son meses un poquito más flojos. Pero son flojos y más volátiles. Claro. Y generalmente, de hecho, en estacionalidad julio-agosto es la estacionalidad favorable del VIX, por ejemplo, que sube fuerte. Exacto. Eso no significa que vaya a pasar y algo raro, pero finalmente pero genera volatilidad. Son factores que uno suma a la ecuación nomás. Exacto. Y yo creo que hoy día, al final, si uno lo mira como en términos macro, tú venías ahí desde si nos vamos a como reconstruir la historia. 2022, pic de inflación, caliente toda la cuestión, subieron las tasas a Júpiter. Empezaste a entrar en un periodo de deflación. Bajaba la inflación, bajó, ¿cierto?, las tasas, fue normalizándose finalmente todos los break-evens o todas las curvas eficientes al final de empleo, de consumo. Se volvió toda la normalidad al final. Y ahí estaba el riesgo de decir, oye, en esa deflación pasáis a recesión o te quedáis ahí estable. ¿Qué terminaste estable? Y el 2025 partiste con esta reflación, que es algo nuevo, que finalmente es crecimiento con inflación, no crecimiento con desinflación. No es deflación, es desinflación.
Y yo creo que hoy día el riesgo es decir, y que es el riesgo que finalmente tenía el mercado integrado, que es, se va a seguir creciendo y hoy día con petróleo más alto de la cuestión pasáis de inflación a, de nuevo, una inflación salvaje y ahí se te... Porque los periodos más malos para la bolsa, que el tema es que como no lo hemos vivido tantos años, en los últimos 20 años pasa a ser algo raro, Claro. pero en verdad no es raro, es el periodo inflacionario fuerte. Ese es el más malo para la bolsa y para todos los activos de riesgo. Porque ahí se sube la tasa muy fuerte. Se suben las tasas muy fuerte, entonces caen las tasas, o sea, suben las tasas, caen los bonos, cae la bolsa. La bolsa, las monedas se hacen pebre. Y dentro, si tú pescáis 200 años o 100 años de historia, ese periodo es más repetitivo que las recesiones. Claro. O sea, si uno pesca como la torta de periodo, no sé, hay un 30% que está ahí en deflación, otro 30% o 35% que está ahí en reflación, un 20% de veces en el tiempo que está ahí en economías calientes donde se te hace todo pebre, y solo un 5 a un 7% de veces que está en recesión fuerte. Mira. Entonces, la recesión en verdad es algo raro. Estas depresiones, así como el 2020, el 2008, o el 1929, o el 2000. Son periodos mucho más cortitos y súper fuertes, obviamente, porque una recesión es una crisis, pero son pocas veces. El periodo más duro o más repetitivo para las acciones malas es cuando entráis en inflación muy fuerte. Mira, buen dato. No. Y eso, los últimos, como tuvimos desde el 2000 al 2021 en deflación global, pues a todos los que tienen mente corta dicen, no existe esto es del pasado. Claro, todo para arriba. Si no sube la inflación. Y podemos tener tasa al cero y la inflación no existe. ¿Sí? La inflación es una cuestión antigua. Claro. Y hoy día ya no estamos en esa situación antigua. Hoy día hay un quiebre que volvimos a esa como estructuración normal donde si metís mucha plata, puta, te sube la inflación, y si bajáis las tasas te sube la inflación y tenéis el petróleo. Claro, porque todavía estamos en una situación de inflación recién controlada, entonces cualquier chispita te hace subir. Claro, que fue lo que pasó ahora. Exacto. Entonces, ahí está el riesgo. Y la hipótesis para este segundo semestre, como lo hablamos que el petróleo baja, quizás se controlan un poco las expectativas de CAPEX, quizás. Debería ser un poquito de reflación estable o desinflación, porque esa cuestión es buena para todos los activos de riesgo. Sí, yo creo que después de todas estas cosas, yo creo que volvemos un poquito al inicio de año, en el sentido de que probablemente hoy día el mercado está considerando otro escenario, pero nosotros confiamos en que esa inflación ya se va a moderar, vamos a volver a neutralidad en el peor de los casos. No sé si hoy día se vea posible una baja de tasas, pero sí. No, pero al menos no tanta subida. Pero no subida, neutralidad por un tiempo hasta ver qué pasa. O sea, y en el peor de los casos, si hay una subida, ya el mercado tiene internalizado muchas subidas. Claro. Y eso también muchas veces es bueno, porque da más espacio para que en el futuro, si hay alguna recesión o una contracción económica, tenga espacio, tenga margen de maniobra la Reserva Federal y bajar tasas. Exacto. No, y tenéis el espacio de que si... Porque yo creo que el escenario de bajadas de tasa ya me huele a más falso. Sí. Porque ya el empleo lo tenía estable y la inflación más tirada para arriba. Entonces, y no tenéis necesidad. Y no tenéis ninguna narrativa relacionada a la recesión. No, y no tenéis ninguna narrativa de desinflación fuerte. Claro. O de deflación de cara al 2027. Claro. Entonces no... Sí. Quizás no, pero, por ejemplo, una de las tesis como más alternativas, que de hecho me dio risa porque él se la escuché hasta Elon Musk el fin de semana, que él decía, oye, la productividad, que es la que tiene chanzado al final, te va a tirar el segundo semestre la inflación a menos del 2%. Y eso va a forzar a la Reserva Federal a bajar tasas. Y lo dijo Elon Musk, me dio risa que nunca había escuchado a Elon Musk hablando de política monetaria. Pero... Bueno, por algo será. Tiene sus intenciones. Sus intereses perversos. Sí. Y que eso sería una sorpresa del boom. Sí. O sea, eso ya sería que el mercado corriera mucho. Y ahí, un poco llevándolo a las palabras de los reportes que nosotros leemos, ahí sí nos acercaríamos quizás a la última etapa del ciclo, donde ya una bajada fuerte en tasa hace que explote todo, se calienta la economía realmente, y ahí entra ahí en ese escenario fire o de caliente, que esa bajada de tasas termina siendo una subida de tasas mucho más fuerte y deja el coletazo. Claro, que estemos realmente en una burbuja inminente. Oye, Fernando, para cerrar solamente, hablamos bien de renta fija para Chile y bolsa chilena y dólar, que son las dos cosas. Bueno, con este escenario, si verdaderamente se da, la bolsa debería andar muy bien y el dólar debería bajar. Al final, si hoy día yo creo que lo único que te deja todo esto anclado es que las tasas a 2 años en Estados Unidos están pegadas arriba. Claro. Siento que el petróleo ya se derrumbó. Claro. A mí la única duda que tengo es que yo creo que Chile
está más cerca todavía, o todavía existe la posibilidad de una baja de tasas, creería yo, de que podría quedar ahí en Chile hay más espacio que Estados Unidos, porque entonces, tenía el empleo destrozado, claro, inflación. la economía muy mal, La inflación se va a moderar. O sea, sí, ahora que ya bajó el petróleo. Claro. Algo que no lo tocamos, pero más micro, lo que hizo el gobierno, que fue súper loco en su minuto, y él la va a pagar con todas las creces. O sea, no se tuvo que endeudar. Subió muy fuerte la benzina y ahora va a bajar súper rápida. Y por ende quedó con el mismo bolsillo para adentro. Seguramente se va a llevar un par de billetes al bolsillo por el MEPCO, porque va a bajar un poquito más lento quizás, pero igual la va a bajar para sacar un poco de ingreso. Claro. Y golazo, le funcionó. Sí, pero no sé si políticamente no fue correcto. Si opina lo mismo algunos ministros que salieron obviamente y comunicacionalmente. No sé. Fuera del ámbito como bla bla político. Sí. Uno lo mira desde el punto de vista para el país. Sí, macro, claro. No te tuviste la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal, y que finalmente hoy día ya está normalizado, y eso le va a pegar a la inflación a la baja súper rápido. Sí. Sí. Es que porque hoy día no tenéis inflación subyacente en Chile alta. Por eso, todo reprimido. Por eso te tocaba el tema de que el único riesgo que Chile tiene, el dólar tiene, de que se quede un poquito más arriba y no baje lo que esperamos que baje, es que si Chile eventualmente baja las tasas y Estados Unidos sube las tasas mínimamente, ahí eso le pega al dólar y lo ha internalizado. No. Por eso lo tenemos en 900 y fracción. Porque las tasas todavía están en el 4.2. Claro. Pues ya están marcando. Pero bueno. Pero esas se te desploman al 3,5. Sí, claro. Y en el peor de los casos el dólar se va a mantener en estos niveles, pero hay espacio para caer de nuevo. Y por el otro lado tenés el cobre que está en 6. Sí. O sea, y el petróleo que pasó de 100 a 70. O sea, si uno mira como las grandes variables en términos de balanza, hoy día deberíamos entrar en un muy buen augurio, por así decirlo. Sí, y lo único que nos queda pendiente, que yo creo que es una incógnita y muy incógnita, siempre lo mencionamos, para Chile le impacta mucho Brasil. Chile y Brasil ha estado flojo y Brasil tiene elecciones. Y eso puede ser un gran tema para el segundo semestre. Sí. Y Brasil, si bien tiene petrolera, su gran flujo viene por agro e industrial. Entonces también le ha pegado el petróleo de alguna forma. Al final al industrial le sale más caro producir, al agro también le sale más caro producir, bajan los márgenes, etc. Por eso ha estado también súper castigado. Sí. Y haciendo una cosa. Y lo otro que viene muy bueno para Chile es la reforma de pensiones, que ya salió de todo, pero ya va a empezar a aplicarse. O sea, de acá a los próximos 3 años va a haber una fuerte movida de fondos a renta fija. Y esa cuestión va a ser tasas más bajas, estructuralmente, y ya yo creo que se está pesando, porque hoy día si tú miras las tasas de 10 años en Chile no se han movido pero ni un peso. Siendo que en Estados Unidos han subido, han bajado, en el resto del mundo se han movido para todos lados, acá está así. ¡Pum! Claro. Y es porque todo lo que hoy día está muy mal colocado el asset en Chile, porque hay mucha gente en riesgo cuando debería estar en conservador. Y todo eso con los fondos generacionales se ha muerto vaya. Sí. Entonces hay a tener como un quantitative easing chileno, versión privada, con ahorros puros, que te va a tirar las tasas para abajo. Entonces tenés eso, tenés el cobre, el petróleo más bajo, un dólar un poquito más débil, tasas súper controladas y quizás más abajo. Yo creo que es un muy buen escenario para el corto plazo para Chile. Mira, qué optimista te veo. Yo antes era el optimista para Chile. Yo lo sigo siendo, pero coincido contigo. Bien, Fernando, ha sido una muy buena conversación. Hicimos el balance del semestre, anticipamos un poquito lo que viene el segundo semestre y como siempre, yo en la visión semanal, todas las semanas, los lunes, hablando un poquito de mercado. Tú para los clientes en la visión mensual con los fondos. Así que ahí siempre nos pueden seguir. Y como siempre, invitados a que sigan el canal de YouTube, este podcast, en Spotify, Apple Podcasts y también, por supuesto, en YouTube. Compartan la información y como siempre lo esperamos acá en otro video y en otro capítulo del podcast Mente Inversionista. Que estén muy bien. Gracias, Fernando. Chao.